En esta oportunidad quiero agradecer al Señor siempre por la oportunidad que nos da de poder realizar estos programas. De verdad es estar agradecidos con Dios. Dice la palabra que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en esta oportunidad yo quisiera que consideremos por un momento ese salmo en el Salmo 23. En esta oportunidad quiero que consideremos el Salmo 23. Y ese salmo tiene cosas interesantes, pero que deben de ser analizadas. Cada estrofa, cada versículo de un capítulo tiene verdades muy, pero muy profundas para nuestras vidas. Y en esta oportunidad quiero que consideremos el Salmo 23. Es un salmo universal, es un salmo que refleja el amor, el cuidado, el pastoreo de Dios sobre la humanidad, sobre aquellos que quieren dejarse pastorear. Y la Biblia dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Déjeme decirle que este versículo, siempre nosotros nos imaginábamos un cuadro en donde mirábamos a una oveja descansando físicamente en el pasto. Pero debemos de entender que la escritura tiene una connotación espiritual. Y la oveja realmente es alimentada por el pasto. Y es el pasto lo que le trae descanso a la oveja. Ahora, déjeme decirle que el pasto está hablando de la palabra. Y es que el descanso que nosotros necesitamos, o el descanso espiritual, llega a nuestras vidas cuando recibimos una palabra de parte de Dios. Si una oveja no está siendo alimentada, y noten aquí, me hará descansar en lugares de delicados pastos. Creo de que en este tiempo sí tiene que haber un pasto que verdaderamente esté alimentando a la oveja, porque a la medida en que la oveja está siendo alimentada, a esa medida la oveja está siendo fortalecida, a esa medida la oveja está siendo animada, a esa medida la oveja está encontrando el reposo para su vida. Vivimos en un tiempo en el cual estamos de alguna manera siendo llevados por esta pandemia a vivir situaciones de desesperanza. Hay muchas vidas que han perdido la paz, han perdido la confianza en muchas cosas alrededor de su vida. Pero la palabra de Dios llega a animar sus vidas, que hay esperanza, que Dios es nuestra provisión y que Dios va a ayudarnos a salir de una o de otra forma de esta situación. Pero la oveja necesita recibir ese pasto, la oveja necesita recibir esa palabra. Y no solamente por el hecho de que estamos pasando por esta pandemia, sino por muchas otras circunstancias difíciles. Una persona que pueda estar pasando una enfermedad necesita ser fortalecida, necesita ser animada, necesita ser ministrada. Por eso es importante, como líderes, como pastores, de que estemos al pendiente de aquellas ovejas que están pasando por algún tipo de necesidad y que necesitan encontrar descanso. Aquí lo primero que vemos en el buen pastor es que le está llevando descanso espiritual a su oveja. No importa la situación que pueda estar viviendo, la oveja necesita ser confortada, necesita ser animada, y la palabra, el pasto, la hará descansar. Cuando usted, líder, sale de una casa, sale de un hogar
en donde cuando usted entró, encontró una familia angustiada, encontró a una familia afligida, encontró a una familia desesperada. Pero cuando usted sale de la casa, usted ya les dejó el pasto y la familia queda fortalecida, queda animada y queda con la esperanza de que vendrá un futuro mejor, porque Dios tiene cosas preparadas para nuestras vidas y todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces, el pasto es importante que la oveja constantemente esté comiendo. Si una oveja no se le alimenta con el pasto, esa oveja muy pronto va a morir. Por eso es que lo primero que este buen pastor le da a la oveja es pasto. Pasto, el pasto no debe de faltar. Por eso empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la primera prioridad de este pastor es darle pasto a la oveja, es darle la palabra a la oveja. Si tenemos la palabra de Dios, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque la palabra implica no solamente ser fortalecidos, ser animados. La palabra implica ser guiados. La palabra implica que vamos a tomar las decisiones de acuerdo a la palabra de Dios para nuestra vida. Y en este tiempo de desesperanza, muchas personas se están inquietando y están tomando decisiones alocadas, que lo que está haciendo es llevándolos por un camino equivocado por donde Dios no quiere llevarlos. Entonces la palabra implica dirección a nuestra vida. El apóstol Pablo dice: yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como golpeando al aire. ¿Y cuántas vidas hoy están caminando de esa forma porque no tienen la dirección de la palabra de Dios en sus vidas? No se trata únicamente de correr solo por correr o salir. Imagínense, Pablo dice: corred de tal manera que obtengáis el premio. Pero lo primero que debe de tener consciente el que está compitiendo es saber a dónde va, saber dónde está la meta. Y es lo que Dios quiere darnos una visión. Quiere que sepamos hacia dónde va nuestra vida. Hoy el mundo se pregunta hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va nuestro país. Pero déjeme decirle que Dios tiene una respuesta para su pueblo. Dios tiene una respuesta en su palabra. Por eso es que la oveja se siente fortalecida cuando la palabra llega, alumbra su camino, le da una visión y sabe hacia dónde va su vida. Entonces el pasto implica también la dirección de Dios para su vida. Y necesitamos compartir el pasto. Y dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo. Déjeme decirle que el Salmo capítulo 1 y versículo 2 compara al hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Y dice: es como un árbol plantado junto a las aguas. Aquí en el versículo 2, parte final, encontramos a ese hombre que está junto a aguas de reposo. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto. El agua es la que nos da vida y la que hace que estemos reverdecidos aún en medio de un verano fuerte. Esto me recuerda a mí, precisamente en esta época, aquí en Zacapa, estamos viviendo en una zona muy seca, muy árida. Pero cuando uno viene bajando de las partes altas de Zacapa y ve el río que circula aquí en Zacapa, el Río Grande, y vemos que por toda la orilla del río, aunque todos los árboles a su alrededor están secos, áridos, vemos esos árboles verdes. Y es que no importa la crisis en la cual podamos estar viviendo, si estamos cerca de sus aguas, meditando de día y de noche en su palabra, estaremos reverdecidos porque nuestro espíritu estará fortalecido, estará animado, tendremos vigor, nuestras raíces estarán fuertes. A pesar de la crisis que estamos viviendo, su palabra nos fortalece y su palabra nos anima. Y ahí el Señor quiere llevarnos junto a aguas de reposo, pero dice el Salmo, es como el buen hombre que medita de día y de noche. Entonces el Señor quiere llevarnos
a que tengamos tiempo donde estemos meditando en la palabra de Dios. Es un buen tiempo. Si tú estás en casa, es un buen tiempo para que podamos meditar de día y de noche con nuestra familia, que podamos hacer un altar familiar y que podamos juntos compartir con nuestra familia lo que Dios tiene para nuestras vidas. El Salmo sigue diciendo: confortará mi alma. Es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el objetivo de la palabra? Llegar a fortalecernos. Estamos en medio de una situación que necesitamos ser confortados. Necesitamos escuchar buenas noticias. Deje de poner atención a las redes sociales en esas noticias falsas. Deje de estar poniendo sus oídos a los noticieros que muchas veces están de una manera pesimista llevando a la humanidad a un caos, a algo desastroso, como que Dios no tuviera el control de la situación de su humanidad. Dios ama a la humanidad y Dios tiene lo mejor para la humanidad. Pero al oír, por eso al principio de ese salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces tenemos que tener cuidado a quién le estamos dando nuestro oído. Si usted pasa sentado escuchando las noticias todo el día, su vida, su familia estarán viviendo atemorizados. Pero el que presta su oído a la palabra, al buen pasto, va a estar fortalecido. Dice: confortará mi alma. Y el propósito de la palabra es que queremos que Dios pueda fortalecer su vida, que Dios pueda fortalecer su espíritu, para que usted pueda tener una visión diferente del futuro y con eso usted esté animado y creyendo que Dios es fiel. Y sigue diciendo aquí: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué es lo que hablábamos? La palabra nos va a guiar. En este tiempo necesitamos mucha dirección de Dios. Estamos en medio de una crisis, pero lo importante en una crisis es tomar las decisiones sabias. Y déjeme decirle que cuando usted se allega a Dios, Dios va a guiarlo, como dice aquí, por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y el Salmo sigue diciendo: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ciertamente estamos en un valle, pero lo importante dentro del valle es recibir la dirección de Dios, recibir la fortaleza de Dios, permitir que nuestro corazón, nuestro espíritu se exponga a la palabra de Dios. Y vamos a encontrar respuesta en ella, porque es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi corazón, mi copa está rebosando. Entonces, en este tiempo, el Señor quiere darnos refrigerio a nuestras vidas, que nos lleguemos a su mesa. Hemos hablado que la mesa en la Biblia habla del alimento de Dios, y lo que hemos hablado anteriormente precisamente es eso, el alimento de Dios. El Señor habla que su alimento, como la oveja, es el pasto. El Señor habla que como las corrientes de las aguas, así es la palabra en nuestro espíritu. Y ahora Él nos está hablando un tercer concepto: la mesa del Señor. Y Él dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él quiere preparar una mesa, y la mesa es para comer, es para alimentarnos. Por eso el Señor Jesús dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jehová es nuestro pastor y Él quiere alimentarnos. Él quiere que usted se acerque al alimento de Dios para alimentar su alma, para alimentar su espíritu, y el Señor va a tener una palabra de aliento para su vida. Versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo termina con dos promesas maravillosas en nuestras vidas. Primero, el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. En este tiempo en el cual muchos corazones están dudando y pensando: ¿qué de mi negocio? ¿Qué de mi trabajo? ¿Qué de la provisión para mi familia? ¿Con qué los voy a alimentar?
ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Confiemos en Dios, en su misericordia. Él va a dar la salida, Él va a dar la respuesta. Y lo más lindo que con el que termina esta promesa es, ciertamente, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Creo de que esa es la mayor promesa que el Señor nos pueda dar, que nunca dejemos de entrar y de estar en la casa de Dios. Y Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Ciertamente las iglesias físicamente puedan estar cerradas, pero la casa de Dios, que es una vida de oración, está abierta las 24 horas del día para que nosotros lleguemos a ser alimentados por el pasto de Dios, por la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Él tiene una mesa preparada para alimentar nuestro corazón. Él va a guiar nuestras vidas. Él te va a dar una dirección de qué paso es el que tienes que dar en medio de la crisis. Así que Dios les bendiga y recuerde que Jehová es su pastor y nada les faltará. En lugares de delicados pastos los hará descansar. Por aguas de reposo los pastoreará. Confortará nuestras almas. Ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestras vidas, y en la casa de Jehová moraremos por toda la eternidad. Que Dios les bendiga y Dios bendiga a su familia. Amén.